programa de hoy vamos a hablar de los residuos químicos contaminantes en ambiente y alimentos. Para ello nos acompaña Mirna Sigrist. Ella es doctora en química y magíster en ciencia y tecnología de los alimentos, docente e investigadora y directora del PRINARC. Es el programa de investigación y análisis de residuos y contaminantes químicos de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenida, Mirna, al programa. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando del PRINARC. ¿En qué consiste este programa y qué actividades se desarrollan? El PRINARC es un laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química que, como su nombre lo expresa, está dedicado básicamente a lo que es investigación y análisis de residuos y contaminantes químicos. La característica de estos compuestos es que se encuentran en muy bajas concentraciones, en el orden de miligramos, microgramos, nanogramos por kilo o por litro de muestra. Así que eso hace que necesite tecnología como adecuada, aplicada para este tipo de análisis. Claro, porque ustedes los análisis los hacen en alimentos y en ambientes. En alimentos, en ambientes y en otro tipo de muestras también, como pueden ser fluidos biológicos, muestras industriales y demás, otro tipo de muestras también. Claro, y por ejemplo, en el ambiente, ¿qué es lo que comúnmente analizan? Analizamos desde compuestos como plaguicidas, metales pesados, como puede ser plomo, cadmio, arsénico, mercurio, compuestos como bifenilos policlorados, que después pueden dar origen a las tan peligrosas dioxinas. Eso básicamente es la batería con la que trabajamos, sabiendo que hay otros contaminantes más, pero estos son los más importantes y son precisamente con los que trabajamos. ¿Y en un ámbito específico, por ejemplo, el productivo, el doméstico, el industrial? ¿Cómo? No, en todos los ámbitos. Puede ser que tanto una persona tenga inquietud acerca de la calidad del agua que consume y nos trae el agua que consume porque quiere sacarse algunas dudas, quiere saber algunas cosas, como productos de la industria, insumos de la industria, todo tipo de alimentos, lácteos, cárnicos. Trabajamos, la verdad, que en una diversidad bien amplia de muestras. Claro, y recién mencionaste un contaminante con alta peligrosidad o toxicidad. ¿Cuál era y por qué es así de tóxico? La dioxina, creo que era. Las dioxinas, sí, las dioxinas son de los compuestos más tóxicos que existen a nivel mundial y son generadas, entre otras cosas, por los bifenilos policlorados que se encuentran en los transformadores eléctricos. Por eso, a nivel mundial, desde hace ya muchos años, existen programas para eliminarlos en todo el mundo, y en eso ha trabajado mucho nuestro laboratorio, un programa que ya está llegando casi a su final. Están siendo reemplazados estos bifenilos por otros compuestos y es uno de los ejemplos, digamos, típicos de residuos contaminantes. ¿Y qué nivel de contacto tenemos los humanos con ese contaminante? O sea, ¿es directo, es indirecto? ¿En qué medida uno, como ser humano, lo puede llegar a, o puede llegar a tener contacto, lo puede llegar a absorber y puede eso repercutir en su salud? Puede llegar a suceder, por ejemplo, ante explosiones o demás de transformadores, y en ese caso en el suelo o en el medio pueden llegar a quedar estos productos peligrosos en contacto con el individuo. Y en general, en términos generales, estos contaminantes o estos residuos que ustedes analizan, ¿cuáles son, o sea, además de estos que hablamos, otros que pueden afectar la salud humana o que son comúnmente los que afectan a la salud humana y quizá motivo de consulta médica, por ejemplo? Ahí quisiera hacer un parate para hacer una aclaración, que por ahí es importante, y es diferenciar lo que es residuo químico de lo que es contaminante químico. Bien. El residuo químico es una sustancia indeseable, que está de manera indeseable en el alimento o en el ambiente, por ejemplo, pero que en realidad su uso está permitido. Por eso es el típico caso de plaguicidas, fármacos veterinarios. A diferencia del contaminante, que también es indeseable su presencia, pero que el hombre en realidad no tiene certeza ni de cómo se generó, ni de dónde, ni de en qué cantidad, que es
típico, por ejemplo, en nuestra provincia, el caso de arsénico, el que tenemos en aguas subterráneas. Entonces los contaminantes pueden ser de origen antropogénico o natural, mientras que los residuos generalmente siempre son de origen antropogénico, ¿no es cierto? Eso por ahí es una diferencia para entender por qué hablamos de residuos y contaminantes químicos. Clarísimo. Claro. Sí, perdónanos. Así que, perdón, tu pregunta iba era, de alguna manera, ¿cuáles son los que generalmente pueden afectar a los seres humanos o que por los cuales la gente puede llegar a consultar o hay consultas médicas, si es que las hay, digamos? Bien. Tanto residuos como contaminantes vienen siendo estudiados, químicos vienen siendo estudiados por la toxicología desde hace muchos años y por eso están legislados o regulados. Lo que se trata es que los niveles en los que se encuentran alimentos en ambiente no supere estos niveles. Por eso hoy en día quizá no hay tanta consulta por el hecho de que cumplen con las normativas, digamos. ¿Qué compuestos pueden ser? Por ejemplo, plomo, cadmio, arsénico, mercurio. Algunos de ellos directamente atacan el sistema nervioso central, como es el plomo, como es el mercurio. Otros son cancerígenos de tipo 1, clasificado así por la IARC, como es el caso del arsénico, como es el caso del cadmio. Entonces ya, sabidas cuentas de los problemas que causan a la salud, es que tienen límites permitidos muy bajitos. En el caso de los plaguicidas también hay límites guías que no pueden ser superados, para el caso de los alimentos, por ejemplo, y que también están pensados por organismos internacionales, no pensados, sino estudiados y establecidos los límites en función de la protección a la salud, justamente. Claro, entonces ustedes dentro del laboratorio lo que hacen es determinar eso, o sea, el nivel o el grado de presencia que tienen estos contaminantes, tanto en el ambiente como en los alimentos. Exactamente. Y como, de alguna manera, ciudadanos de a pie, ¿qué tenemos que tener o prestar especial atención en alimentos o en ambiente para poder evitar, de alguna manera, el contacto con, que sabemos que en algunos alimentos o en el ambiente pueden estar reducidos, pero ¿qué tenemos que prestar o qué tenemos que tener en cuenta o especial atención a la hora de manipular alimentos o a la hora de estar en el ambiente, como para cuidados básicos con respecto a la posible o la probable exposición a estos contaminantes? Sí, primero una cosa es que como ciudadanos tenemos que demandar a las autoridades, pedir a las autoridades para que controlen. Y por ahí podemos involucrarnos bastante, podemos acercarnos hasta las autoridades de control, podemos hacerlo a través de foros, podemos hacerlo de distintas formas como para que nos comuniquen qué tipo de controles se están haciendo, si se están haciendo y qué tipo de controles se están haciendo. Eso es por un lado. Por otro lado, lo que podemos hacer son cosas domésticas y en algunos casos hasta retomar algunas que hacían nuestras abuelas y que después las hemos abandonado, como es el caso de, lavado de frutas, lavado de verduras, pero bien a conciencia, el lavado del arroz, a eso me refería cuando hablaba de nuestras abuelas. Hoy en día no lo hacemos y la verdad que el arroz es un concentrador de arsénico y los grandes estudiosos, los grandes investigadores del mundo en el tema han terminado recomendando eso. Laven el arroz 4 o 5 veces como para disminuir su contenido de arsénico. Antes de ponerlo a hervir, digamos. Como hacían antes, no sé si te ha pasado, pero era lo que hacían nuestras abuelas y nosotros con el tiempo lo hemos dejado de hacer. Así que son distintas alternativas que podemos ir tomando para disminuir la potencial peligrosidad que puede tener en caso de que no haya sido controlado su contenido o algo por el estilo. Claro, y ustedes reciben en ese programa pedidos especiales como de análisis. Es todo el tiempo, sí. Todo el tiempo, o sea, esos son los que, en la universidad conocemos como servicios para empresas o para industrias y demás. Eso, ¿en qué escala ustedes realizan estos trabajos? Digamos, o sea, es escala de laboratorio, pero digo, ¿trabajan con industrias, con empresas o con hogares? La mayoría de las actividades de investigación que se llevan a cabo en el laboratorio, ya sea a través de tesinas de grado, de tesis de posgrado, de proyectos de investigación,
tienen como finalidad generar métodos analíticos que sean robustos, que sean confiables, y esos métodos analíticos prácticamente inmediatamente son utilizados para cumplir las demandas del sector productivo, del sector privado o a veces también de instituciones gubernamentales, como para dar respuesta a esto, a la determinación de determinados compuestos de residuos, de contaminantes en diferentes muestras, y así es como hacemos la transferencia de nuestros conocimientos de manera inmediata al sector productivo o al sector público, y esto la verdad el PRINAR lo viene haciendo desde que fue fundado, en su primer nombre como Laboratorio Central de Servicios Analíticos, en la década del 70. De hecho, se inició solamente como un laboratorio de prestación de servicios a terceros. En la década del 2000 incorporó, década del 90, 2000, incorporó lo que es docencia e investigación, pero sus orígenes es realmente como un laboratorio de prestación de servicio, particularmente a la industria frigorífica. A la industria frigorífica, o sea, en que nuestra región es muy fuerte, digamos, sí, su presencia. Totalmente. En aquel momento, ¿no? Después, hoy en día, después se fue claro, diversificando. Claro. Y bueno, ¿y hoy qué sector de la industria, entonces, en esta diversificación, se puede decir, si así sucediera, que es la que mayor demanda le requiere a ustedes? El sector de alimentos prácticamente cubre todos los rubros, o sea, lácteos, cárnicos, cerealeros, todo lo que es agroalimentos, ya sea en la parte primaria como en la parte de productos elaborados, la parte de insumos, de alimentos, o sea, la demanda de servicios está pedida para cualquiera de estas opciones, permanentemente, permanentemente. Claro. Y bueno, ¿y se puede notar un registro o advertir un aumento, digamos, de los contaminantes o la presencia de los contaminantes en los alimentos a raíz del desarrollo también de la industria o de la actividad productiva? Es decir, ¿se detectan grandes niveles cuando llegan a ustedes o, digamos, el uso de agroquímicos hoy, que está muy difundido, no es directamente proporcional al aumento de contaminantes en los alimentos que llegan para sus análisis? En el laboratorio las muestras que llegan, la verdad que la mayoría o casi todas están por debajo de los límites permitidos. Un caso particular, por ejemplo, era el contenido de, lo que te decía antes, de arsénico en arroz, porque lo que se dosaba era el contenido de arsénico total. En el año 2021, Argentina cambia su legislación dentro del marco del Mercosur, se adecúa a la legislación que hay a nivel internacional, donde el dosaje de arsénico total pasó a ser solo dosaje de arsénico inorgánico, que es la parte más peligrosa, podríamos decir así, de esta contaminación, y desde ese momento a esta parte no hay positivos, como le decimos nosotros, o no hay prácticamente muestras que superan este nuevo límite que se ha establecido. Sucedió, por darte un ejemplo, con el contenido de plomo en productos cárnicos en su momento, hace muchos años de esto, donde sí, a partir de procesos industriales que era enlatar la carne, como hubiese sido corned beef o picadillos y demás, se veía un aumento muy grande en la concentración de plomo. Eso se pudo ver gracias a los ensayos analíticos, ¿no?, que se iban haciendo sobre las muestras. En ese momento entonces se decide cambiar la tecnología, cambiar soldadura por costura, y así se bajó absolutamente los niveles de plomo en los productos cárnicos, y de hecho se quedó acorde a lo que se pedía para exportación, que ese es otro tema muy importante por el cual se demanda la prestación de servicios de parte de las empresas, cumplir con la calidad del producto a nivel interno, pero también sobre todo con lo que tiene que ver con la exportación. Claro, y bueno, y en relación con este tema, acá mencionaste un ejemplo puntual, pero en general, ¿cómo evitar la contaminación o estas sustancias que, digamos, se originan, pero o tienen un origen antropogénico, como especificaste? O sea, ¿cómo se puede evitar? Con buenas prácticas.
O sea, las buenas prácticas tienen que ser protocolos que están perfectamente estudiados. En muchos casos son protocolos ya establecidos de manera internacional y hay que seguir esos protocolos y hay que hacer los análisis que sean requeridos como para hacer un chequeo de la calidad de ese producto y que no salga de control. Todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista del analista, de la empresa, de quien está a cargo de la producción de un alimento, vamos al caso, porque no es solo la producción del alimento, es también, por ejemplo, lo que generamos se puede generar en el efluente de una industria, que termina contaminando la parte ambiental. Así que todo lo que se pueda hacer como para mantener todos los parámetros bajo control siempre va a ir en ayuda de disminuir el riesgo de contaminación. Claro, y bueno, me imagino también que la tecnología influye o tiene mucho que ver también en la precisión de los resultados de los análisis. Bueno, desde ese punto de vista, ¿cómo desarrolla sus tareas el laboratorio en sí, digamos? ¿Cuenta con desarrollo tecnológico? ¿Proyecta aumentar eso? ¿Hay carencias? ¿Cómo llegaron hasta acá, desde los años 70? Bien, desde el año 70 a esta parte ha habido una evolución en lo que tiene que ver con la tecnología, la instrumentación analítica que cuenta el laboratorio, que para el laboratorio es el corazón de nuestro trabajo. En los últimos años han aparecido tecnologías nuevas, basadas sobre todo, voy a utilizar una palabra por ahí un poquito rara para quienes no están, que es basadas en espectrometría de masas, y el laboratorio tuvo la posibilidad desde mediados del 2010, más o menos mediados de la década del 2010, a esta parte poder renovar prácticamente toda su plataforma. Y hoy por hoy cuenta con equipamientos que le permiten poder determinar todos estos analitos de manera sensible, de manera robusta, y para ello lo que se necesita para poder aprovecharlos realmente es personal altamente capacitado, y ese es una gran fortaleza que tiene un laboratorio instalado en una universidad. Poder aprovechar con personal que realmente cuenta con los conocimientos, son software muy complicados, o sobre todo la parte de tecnología en sí, realmente requiere de mucho conocimiento, y para poder aprovecharlos al máximo se necesita de personal que esté muy capacitado y bueno, por suerte lo tenemos. En cuanto a los problemas, ya sabemos cuáles son. Hoy en día lo que se depende de la importación, los costos, los insumos, es un problema. En ese sentido, ser un laboratorio que presta servicios, tenemos por ahí la posibilidad de cubrir ciertos gastos que implican los equipos, pero bueno, hoy en día está todo muy desfasado y es muy complicado por ahí realmente mantener a los equipos a través de solo la prestación de servicios. Sí, no estamos en el mejor momento. En esta línea que entonces, además de servicios o de trabajos del programa, también o del laboratorio, surgen proyectos de investigación, sí, permanentemente. Y bueno, y también, ¿no? Formación académica, ¿no? Sí, nosotros participamos en asignaturas de grado, asignaturas de pregrado también y asignaturas de posgrado. Y además de eso, tenemos en el laboratorio la formación de becarios CONICET, tanto para becas de doctorado como postdoc, y así se va armando todo un equipo, digamos, que vamos desarrollando, digamos, todas estas actividades. ¿Exclusivamente de ingeniería química o hay otras disciplinas, otras unidades académicas, otros proyectos que participan? En el laboratorio los participantes somos todos egresados de la Facultad de Ingeniería Química, pero la mayoría de los proyectos se hacen en conjunto o con otras facultades o con otras instituciones. Se trabaja, por ejemplo, mucho con INTA en sus distintas estaciones experimentales,
Tenemos muchos trabajos en conjunto con otras facultades, como la Facultad de Bioquímica, la Facultad de Humanas, de Humanidades. De Humanidades. La ciencia es interdisciplinaria, pero hay que hacerla con mucho cuidado, ¿no es cierto? Cada uno es como que tiene que trabajar en lo que realmente conoce, y eso es lo que nosotros tratamos siempre de hacer, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este momento proyectos de evaluación del contenido de plomo en niños de la ciudad de Santa Fe, porque está relacionado a la vulnerabilidad de los lugares de vivienda y el impacto que tiene sobre lo que es sistema nervioso central. Obviamente que ese tipo de estudio lo hacemos en conjunto con la Facultad de Bioquímica. Nosotros hacemos la parte analítica y la Facultad de Bioquímica lleva a cabo los estudios que tienen que ver con la toxicología y todas las características de salud del paciente. Esto por darte un ejemplo, así en muchos otros aspectos trabajamos en conjunto, ya sea con instituciones o con la propia, también con las facultades de la propia universidad. Claro, sobre todo cuando se trabaja también con la sociedad, sí, con la comunidad también, la componente social es muy importante. Totalmente. Y bueno, de ahí puede la participación de humanidades y ciencias, ¿no? Sí. Y bueno, y para finalizar, si tuviéramos que bueno, plantearnos o visualizar desafíos o aspiraciones para reducir la contaminación o como para trabajar mejor en el análisis de esos contaminantes y residuos. ¿Cuáles son los desafíos, ya sea a nivel de la academia, a nivel de lo científico-técnico, como a nivel del Estado, ¿no? En primer lugar, como química analítica, que es lo que uno es, te diría que lo que más quisiéramos es poder sistematizar la manera en la que podemos trabajar con los equipos, o sea, que haya programas de reparación, de mantenimiento, de manera de que podamos trabajar, podríamos decir con una palabra sencilla, con mayor tranquilidad y poder prestar el servicio y aprovechar los equipos de la mejor manera posible. En cuanto a lo que hace a la gestión, que no es lo nuestro, pero que es lo importante también para el ciudadano, es pensar en que quizás deben aumentarse la cantidad de controles. O sea, así como se realizan controles para exportación, que también se intensifiquen los controles que son para consumo interno. Y en eso por ahí decirle a la población que se involucre, que con lo que decíamos antes, que consulte en foros, que se involucre, de manera de pedir al Estado que dé respuestas sobre la inocuidad, sobre la seguridad de los alimentos que estamos ingiriendo. Bueno, Mirna, muchísimas gracias por venir al programa. Bueno, gracias a ustedes.